Episodio 1. El placer que abrió la primera visión. Nadie sabe exactamente cuándo empezó, pero Alma recordaba muy bien la primera vez que lo sintió. Fue en la vieja iglesia de San Jerónimo, un lugar que olía a incienso seco y humedad eterna. Aquella tarde, el padre Elías la había citado en secreto, como otras veces, con el pretexto de una confesión. Pero esa vez, algo cambió. Alma se arrodilló, con la falda subida hasta los muslos, mientras su respiración temblaba como el fuego de una vela maldita. Elías la miró desde el confesionario. Sus dedos temblorosos pasaban las cuentas del rosario, hasta que las dejó caer. ¿Estás segura?, murmuró él, con la voz rota. Más que nunca, padre. Y al decirlo, sus labios se curvaron como si el pecado fuera una oración. El primer roce fue como un suspiro divino, pero no fue hasta el clímax, cuando su cuerpo se arqueó como un sacrificio vivo, que lo vio. Un destello, una imagen que no era de este mundo. En medio del éxtasis, los vitrales de la iglesia comenzaron a vibrar. Las figuras de santos parecían moverse. Y entonces, la visión, una figura alada, envuelta en luz negra, descendía sobre un altar cubierto de sangre. Detrás de ella, Alma misma, crucificada, con los ojos abiertos y la boca cerrada por costuras de espinas. El placer se convirtió en pánico. Alma cayó al suelo, temblando, mientras Elías intentaba cubrirla con su sotana, pero ya era tarde. Los ojos de ella estaban vacíos, como si una parte de su alma se hubiera quedado atrapada en esa imagen. ¿Qué viste?, preguntó él, aterrado. Yo, no lo sé, pero estaba ahí, en el aire, dentro de mí, como si Dios estuviera gritando desde adentro. Esa noche, Alma no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía retazos de aquella visión. El ángel negro, su cuerpo clavado, y algo más, una voz que no se oía, pero se sentía en los huesos. Al día siguiente, regresó a la iglesia, sola. Se desnudó frente al altar, no por deseo, sino por necesidad. Algo en su interior la empujaba. Rezó un salmo mientras se tocaba con dedos temblorosos, y justo cuando alcanzó el orgasmo, lo volvió a ver. Esta vez, la visión era diferente. Un libro flotaba sobre el púlpito, abierto. Sus páginas giraban solas. En la última hoja estaba su nombre, escrito con lo que parecía ceniza. Alma, la que verá lo prohibido. El placer y la revelación se entrelazaban como amantes ocultos. Y así empezó todo, porque cada vez que su cuerpo alcanzaba el cielo, algo del infierno se asomaba. Episodio 2. El salmo que la hizo sangrar. La noche siguiente, Alma regresó con los labios partidos por el silencio. Había estado todo el día en su habitación, con las cortinas cerradas, leyendo el Salmo 91 en voz baja, como si temiera que el aire mismo lo escuchara. El que habita al abrigo del Altísimo, pero cada palabra pronunciada le daba escalofríos, como si alguien las estuviera repitiendo al mismo tiempo que ella, en otra lengua, en otra dimensión. Cuando cruzó el umbral de la iglesia, el padre Elías ya la esperaba. Tenía los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. No se atrevió a tocarla. ¿Volviste a verlo?, preguntó en un susurro. Ella asintió con una sonrisa leve, pero sus pupilas temblaban como los vitrales durante una tormenta. Se arrodilló junto al altar, esta vez sin ropa, solo con un manto de encaje blanco cubriendo sus hombros desnudos. Elías, nervioso, comenzó a recitar el mismo salmo con ella, pero se detuvo cuando vio lo que salía de sus ojos. Sangre. Gotas oscuras bajaban lentamente por sus mejillas mientras recitaba. No gritó, no lloró, no se detuvo. No temerás el terror nocturno. Y entonces, vino el éxtasis, pero no fue un placer dulce. Fue como si su alma se quebrara en 1000 fragmentos. Alma se arqueó hacia atrás, su cuerpo temblando, mientras de su garganta salía un suspiro que no era humano. Los vitrales de la iglesia se apagaron. El incensario cayó solo.
y frente al altar, algo comenzó a manifestarse, una figura envuelta en túnicas de humo, con alas hechas de cuchillas. Elías gritó, pero Alma no lo oyó. Estaba atrapada en la visión. Un círculo de monjas sin rostro la rodeaban. En el centro, ella, desnuda, con una corona de espinas sobre el vientre. Cada vez que gemía, una de las monjas caía al suelo, convulsionando, y en cada caída, una palabra aparecía escrita en la piedra: revelación. La sangre seguía brotando de sus ojos, como si estuviera llorando pecados ajenos. Cuando terminó, se desplomó sobre el altar. Elías corrió a cubrirla, pero el manto se le deshizo en las manos. Se volvió ceniza. ¿Qué eres?, gritó, con la voz quebrada por el miedo. Alma abrió los ojos, aún teñidos de rojo. No lo sé, padre, pero ya no soy solo yo. Hay algo más dentro, algo que ve a través de mí. Esa noche, las campanas sonaron solas a la medianoche, y el salmo, desde el púlpito vacío, fue recitado en una voz que nadie reconoció. Episodio 3. El sacerdote que temblaba al tocarla. El padre Elías dejó de rezar. Desde aquella noche, cada vez que intentaba pronunciar una oración, su lengua se le trababa. No por miedo, sino por deseo. Un deseo que no era suyo, que no era santo, que nacía desde lo más profundo de su carne, como si la presencia de Alma lo hubiera infectado. La evitó durante 3 días, pero Alma volvió, y no tocó la puerta del confesionario. Simplemente entró a la sacristía, con el mismo vestido blanco y los ojos aún enrojecidos. ¿Por qué huyes de mí, padre?, preguntó ella, con voz serena, casi dulce. Elías tragó saliva. Sus manos temblaban como si llevaran siglos sin tocar lo prohibido. No eres tú, es lo que traes contigo. Ella se acercó. Su olor era una mezcla imposible de incienso, sangre seca y flores envenenadas. ¿Y qué traigo contigo, padre? El sacerdote cerró los ojos. Visiones, fuego, maldición. Pero cuando Alma posó los dedos sobre su pecho, todo tembló. No el suelo, no las paredes. Él. Un espasmo recorrió su columna. Sus rodillas cedieron. Y al tocarla, Elías vio algo. Una ciudad en ruinas. Monjas caminando desnudas entre llamas. Niños sin ojos cantando salmos al revés. Y en el centro de todo, Alma, vestida de rojo. Montaba sobre una bestia con 7 bocas. Gritó. Cayó al suelo. Lloró, pero Alma lo sostuvo con ternura, como si fuera un cordero enfermo. Lo ves ahora, ¿verdad?, susurró ella, acariciando su rostro con una compasión perversa. ¿Qué eres?, gritó Elías, cubriéndose los ojos. No lo sé, solo sé que, cuando gimo, el cielo tiembla, y cuando rezo, el infierno escucha. Ese día, el sacerdote no celebró misa, no salió de su cuarto, solo escribió. Llenó 4 páginas de su diario con símbolos extraños, como si su mano no le perteneciera. Escribió con tinta, y al día siguiente, la tinta se había convertido en sangre. Por la noche, Alma volvió, no por placer, sino por revelación. Se acostó en el altar, sola, y empezó a recitar el Salmo 23, mientras se tocaba suavemente, como si cada palabra invocara algo más profundo que el pecado. Aunque camine por el valle de sombra de muerte, Elías la observaba desde lejos, escondido entre las columnas. Y cuando ella llegó al clímax, algo cambió. Una grieta apareció en la cruz sobre el altar. Una grieta, real, física, que cruzaba el rostro de Cristo de lado a lado. Y en ese instante, Elías entendió. Cada vez que ella ve, algo se rompe, algo sagrado, algo eterno. Episodio 4. La visión que rompió la cruz. Nadie se atrevía a entrar a la iglesia de San Jerónimo al anochecer. Las campanas, desde hacía 2 noches, repicaban solas a las 3:33 a.m., y los vitrales se empañaban por dentro,
como si alguien respirara desde el otro lado. Pero Alma sí entró, con el vestido suelto, sin sostén, sin miedo. Sabía que Elías la espiaba cada noche, y esa noche quería que él viera todo. Se arrodilló en el altar, desnuda de alma y cuerpo, y empezó a murmurar un salmo que nunca había leído en ningún libro. No lo aprendí, lo escuché dentro de mí, le había dicho al Padre, en una lengua que no entiendo, pero que me hace temblar. Elías la observaba desde el confesionario. El aire estaba espeso. Cada palabra de ella hacía vibrar las paredes. Y entonces, sin tocarse, su cuerpo comenzó a convulsionar lentamente, como si un éxtasis invisible la poseyera. Sus dedos se aferraron al mármol del altar, y su boca emitió un gemido prolongado, casi sagrado. En ese instante, la cruz central, la enorme, la de madera negra colgada sobre el retablo, crujió, se partió en dos, como si una fuerza oculta hubiera metido un cuchillo en el corazón de Cristo. El sonido fue brutal, la mitad de la cruz cayó al suelo, y cuando golpeó, un viento helado sopló desde las entrañas de la iglesia. Alma abrió los ojos. Elías, paralizado, sintió un calor abrasador entre las manos. Miró hacia abajo, su Biblia estaba ardiendo, no por fuera, sino por dentro. Las páginas se consumían solas, sin llama. «Detente», gritó, desesperado. «Esto no viene de Dios». Pero Alma no lo escuchó. Su cuerpo estaba rígido, como en trance. Sus labios sangraban. Y entonces llegó la visión. Ella estaba acostada en un lecho de piedra, rodeada de apóstoles con ojos vacíos. En su vientre brillaba una palabra escrita con fuego: Madre. Uno de los apóstoles le colocaba una corona de espinas, no en la cabeza, sino en el vientre, mientras los demás le rezaban como si fuera una virgen invertida. Cuando regresó de la visión, Alma lloraba, pero no de miedo, de placer, como si haber visto esa profecía la hubiera saciado. «Vi algo que no debía ver», susurró. Elías cayó de rodillas, exhausto. «Esto es una herejía». «¿Y si no lo es?», respondió Alma, acercándose con la cruz rota entre las manos. «¿Y si esto es revelación?». Él la miró, y por primera vez, no vio a una pecadora, vio a un canal, una herida abierta en el tejido del cielo. Esa noche, en el pueblo, los perros aullaron sin razón, y el Cristo que colgaba en el comedor del convento, amaneció sin ojos. Episodio 5. El nombre que no debía ser gemido. Esa madrugada, Alma despertó con la garganta seca y una palabra tatuada en su mente. No la recordaba haber escuchado jamás, y sin embargo, la sentía familiar, como si le perteneciera desde antes de nacer. Azazel, la repitió en voz baja, sentada sobre las sábanas húmedas, con el corazón latiendo como si hubiera corrido hasta el fin del mundo, y al pronunciarla, el crucifijo de su cabecera se cayó solo. No fue un sueño. El cuarto olía a ceniza y a cera derretida, y su cuerpo aún ardía como después del pecado, pero ella no había tocado a nadie, ni siquiera a sí misma. Esa noche no fue a la iglesia. Fue al convento abandonado en las afueras del pueblo, un lugar que llevaba años cerrado tras un incendio sin explicación. Las monjas se habían ido o habían muerto, nadie hablaba del tema. Pero Alma, guiada por un impulso que no entendía, sabía que allí encontraría respuestas. Entró por la puerta lateral, desnuda bajo una capa oscura, como una virgen que lleva el pecado oculto entre las piernas. El aire olía a humedad, a libros olvidados y a algo más, incienso antiguo, mezclado con perfume humano. Subió las escaleras y llegó a la antigua capilla. En el centro, un espejo ennegrecido por los años, roto, cubierto de velos. Se despojó de la capa, se acercó, y recitó el salmo que había oído en su visión anterior, ese que aún no existía en ningún libro. Yo, la que gime entre sombras, la que sangra lo que otros callan, muéstrame lo que soy. Y al terminar, gimió, no por deseo, por obediencia.
un gemido suave, lleno de una extraña reverencia, y con ese gemido, pronunció el nombre prohibido, Azazel. El espejo vibró, el velo cayó, y por un instante, no vio su reflejo, sino algo más, una figura masculina, con piel blanca como la sal, cuernos negros y ojos tristes. Detrás de él, cientos de mujeres arrodilladas, rezando desnudas. Todas gemían en sincronía. Cada gemido provocaba grietas en las paredes del convento. Alma estaba entre ellas, pero también frente al espejo. Gritó, cayó al suelo, pero no de miedo, sino de revelación. Desde algún rincón, la voz del padre Elías la alcanzó. Débil, quebrada, ¿qué has invocado? Alma, ¿qué nombre es ese? Ella, aún temblando, respondió con los ojos cerrados. El nombre que no debía ser gemido, pero que siempre estuvo dentro de mí. Y entonces el espejo se partió, pero no en 1000 pedazos, solo en 2. Uno quedó con su rostro, el otro, con el rostro de algo que aún no existe. Episodio 6. El éxtasis que hizo hablar al Cristo. El padre Elías ya no predicaba. Pasaba las noches encerrado en la sacristía, bebiendo vino de misa como si fuera veneno lento. Cada vez que pensaba en Alma, su cuerpo temblaba, y no sabía si era por deseo o por miedo a ver lo que ella veía. Pero esa noche, algo lo obligó a salir. Las campanas no sonaron, no hubo viento, no hubo voces, solo una sensación, una presión en el pecho, como si Dios le empujara los pasos hacia el altar. Allí estaba Alma, de espaldas, con la túnica transparente pegada al cuerpo por el sudor, arrodillada frente al Cristo crucificado, con la cabeza inclinada y los labios moviéndose sin emitir sonido. No deberías estar aquí, susurró Elías. Tampoco tú, respondió Alma sin mirarlo, pero aquí estamos. ¿Quién nos llamó? Entonces lo sintió, ese calor, esa energía. Algo vibraba en el aire, como si el espacio entre la carne y el alma se hiciera más delgado, como si el placer pudiera abrir portales. Alma se recostó al pie del altar, cerró los ojos y comenzó a rezar, no con palabras, con gemidos. Cada exhalación era una oración, cada movimiento de caderas era una ofrenda. Su cuerpo entero se convirtió en salmo viviente, y mientras lo hacía, algo cambió en el ambiente. La vela más alta se apagó sola, y entonces, el Cristo habló. Sí, el crucifijo colgado sobre el altar, sus labios de madera, agrietados por los años, se separaron. No fue un movimiento brusco, ni milagroso. Fue lento, doloroso, como si una fuerza lo obligara a decir algo que no quería. No debiste abrir esa puerta, dijo la figura colgante, con voz grave, como madera astillándose. Elías cayó de rodillas, gimiendo de terror. Alma simplemente sonrió. Ya está abierta, susurró, y lo que viene, ya me ha tocado por dentro. El crucifijo crujió, sus brazos se inclinaron hacia abajo, como si el Cristo intentara soltarse. La sangre pintada en sus manos comenzó a gotear, pero no era pintura. Alma se incorporó lentamente, caminó hacia Elías y lo besó, no por amor, no por consuelo, sino como quien comparte un secreto envenenado. Vi la visión esta noche, dijo contra sus labios, y no fue mía, fue tuya. ¿Qué viste?, preguntó él, temblando. Te vi predicando, con las entrañas colgando de tu sotana. Elías gritó, y Alma desapareció en la oscuridad, desnuda, dejando tras de sí un rastro de incienso y sangre. Al amanecer, el Cristo de madera fue hallado con la boca cerrada otra vez, pero en el suelo, a sus pies, alguien había escrito con sangre: ella es la nueva palabra. Episodio 7. La posesión en medio del deseo. La voz que salió de la boca de Alma aquella noche no era suya, ni la melodía, ni el ritmo, ni siquiera el idioma le pertenecían, pero Elías la escuchó, y cuando lo hizo,
Cayó al suelo como si una mano invisible le hubiese roto las piernas. Todo comenzó con un susurro. Alma había regresado a la iglesia como siempre, vestida con esa túnica translúcida que dejaba adivinar más de lo que ocultaba. Pero sus pasos eran distintos, como si los pies ya no respondieran a su voluntad, sino a un compás antiguo, enterrado en siglos de silencio blasfemo. «Esta noche no vine a ver nada», dijo ella, mientras se recostaba en el mármol frío del altar. «Esta noche vine a ser vista». Y se tocó, no con deseo, sino con entrega, como si su cuerpo ya no fuera suyo, sino un templo abierto a lo invisible. El padre Elías, escondido entre los bancos, no podía moverse. Algo lo mantenía quieto, no el miedo, sino la certeza. Lo que presenciaría esa noche cambiaría todo. Cuando Alma gimió por primera vez, las paredes de la iglesia se estremecieron. Las velas se apagaron una a una, como si el aire mismo se negara a presenciar lo que venía. Y entonces, habló, pero su voz no era suya. Era grave, lenta, ritual, un idioma gutural, jamás oído por ningún humano vivo. Y sin embargo, Elías la entendió. Ella me abrió la carne. Yo le abrí los cielos. El placer es la llave, la sangre, el precio. Alma gemía mientras sus ojos estaban completamente en blanco. Su cuerpo se arqueaba con violencia, como si fuerzas opuestas tiraran de ella desde ambos lados del universo. Y mientras la voz seguía saliendo de su garganta, Elías temblaba. No era solo posesión, era algo peor. Era consentimiento. Ella quería esa presencia dentro de sí, la deseaba, la invocaba, la alimentaba con su carne y con su fe torcida. Entonces, Elías corrió hacia el altar, quiso detenerla, cubrirla, gritarle que se detuviera, pero cuando puso una mano sobre su pecho, Alma lo miró directamente a los ojos, y la voz volvió a hablar, desde su boca: «Tú también me verás, sacerdote. Pero primero, tendrás que perder tu fe». El contacto fue eléctrico. Elías cayó de espaldas, con la nariz sangrando, y en el suelo, vio algo que lo paralizó. Una figura de alas oscuras montando el cuerpo de Alma, besándole el cuello mientras ella reía, extasiada, con los labios cubiertos de salmos antiguos. Cuando despertó, horas después, Alma ya no estaba. Pero en el altar quedaba una grabación, un viejo grabador de cinta, reproduciendo en bucle la voz que había salido de su cuerpo, una y otra vez. La misma frase, la misma condena. Ella ya no es una amante, es una puerta. Episodio 8, la misa donde nadie podía mirar atrás. Aquel domingo, la iglesia de San Jerónimo se llenó como nunca, no por devoción, sino por curiosidad. Se había corrido el rumor de que Alma, la joven que hablaba con la piel y veía con el clímax, iba a dar una misa privada. No era una invitación, era una atracción. Llegaron hombres con rosarios en los bolsillos y lujuria en la mirada, mujeres que rezaban con labios temblorosos, ancianas que solo venían a confirmar el escándalo, y jóvenes que buscaban algo que ni TikTok ni los altares ya ofrecían: lo prohibido. El padre Elías estaba en primera fila, ojos hundidos, manos frías. Sabía que algo pasaría, pero no sabía si quería detenerlo o ser testigo. A las 3:33 en punto, Alma apareció, vestida con una túnica dorada, ceñida al cuerpo, descalza, con un salmo escrito con tinta negra en cada muslo. Sus ojos parecían ver más allá de las paredes, más allá de la carne. Caminó por el pasillo central como una reina antigua, y sin decir una palabra, subió al altar. «Hoy, no venimos a escuchar, venimos a sentir», dijo, y su voz no era fuerte, pero cada sílaba calaba como vino bendito. Nadie aplaudió, nadie respiró. Entonces, levantó las manos, y desde el techo cayó una lluvia fina de ceniza. Los vitrales se oscurecieron. La luz del sol desapareció, como si el cielo también cerrara los ojos. Alma comenzó a recitar un salmo que nadie conocía.
uno que se colaba entre las costillas, que ardía entre las piernas, que susurraba cosas que no se podían traducir, y mientras lo hacía, algo extraño ocurrió. Todos los presentes comenzaron a sudar, primero, en silencio, luego, con incomodidad, pero pronto, con placer. Las respiraciones se volvieron jadeos. Los cuerpos se movían ligeramente, como si un ritmo invisible los invocara. Nadie hablaba, nadie reía, pero todos gemían. Y entonces Alma lo dijo: nadie debe mirar atrás. No importa lo que oigan, no importa lo que sientan. Si giran el cuello, no saldrán de aquí con Alma. Elías tragó saliva. Detrás de ellos, algo se movía. Se oían pasos, crujidos, risas ahogadas, susurros en lenguas muertas. Alguien, o algo, caminaba por las filas, pero nadie se atrevió a voltear, porque sabían, lo que estaba allí no quería ser visto. Alma, ahora en el centro del altar, abrió los brazos. Su túnica se deslizó por los hombros, su piel brillaba, y su vientre tenía una cicatriz nueva, en forma de ojo abierto. La misa ha terminado, dijo con voz serena. Uno a uno, los fieles salieron en silencio, lentos, atónitos, sudados, sin mirar atrás. Solo Elías se quedó, y cuando finalmente giró, no había nadie, solo un banco, lleno de huellas de manos, de uñas y de sangre aún tibia. Episodio 9. El evangelio que se escribía en su piel. Desde la misa del domingo, Alma no volvió a pisar el altar, pero el pueblo no hablaba de otra cosa. Algunos decían que era una enviada de Dios, otros, que era la ramera del Apocalipsis, pero todos sentían que algo había cambiado. La iglesia ya no olía a incienso, olía a deseo viejo, a cera quemada y a culpa reciente. Y Elías ya no era sacerdote, al menos no en espíritu. Pasaba las noches leyendo los evangelios, buscando señales. Pero una madrugada, al abrir la Biblia, encontró algo imposible, una hoja nueva, blanca, palpitante, con letras que parecían escritas con sangre y con carne. Decía solo una frase: ya no se escribe en papel, el evangelio vive sobre ella. Corrió al convento donde ahora se refugiaba Alma, sola, en una celda clausurada desde hacía 20 años. Entró sin pedir permiso, y lo vio. Alma estaba sentada en el suelo, desnuda, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Su espalda no era la misma. En su piel, palabras, no tatuajes, no cicatrices, palabras que se movían suavemente, como si respiraran. Versículos desconocidos, nombres nunca antes leídos, profecías que se escribían solas, como si su carne fuera un pergamino vivo. Elías cayó de rodillas. ¿Qué es esto?, murmuró, con lágrimas que no sabía si eran de terror o de fe. El Nuevo Testamento, respondió Alma sin abrir los ojos. Uno que arde, uno que nadie podrá arrancar ni censurar. ¿Quién lo escribe? No lo sé. A veces, creo que soy yo. Otras, ¿qué es él? Y en los peores días, ¿qué es alguien que ya fue expulsado del cielo? Las letras seguían creciendo. Algunas brillaban con luz dorada, otras, con negrura líquida. Alma se levantó y caminó hacia un espejo. Se giró de espaldas. Léelo, pero no lo toques. Elías obedeció. Sus labios temblaban al pronunciar cada palabra, pero al llegar a una línea concreta, sus rodillas fallaron, y en el vientre de la amante se guardará la última revelación, sellada con placer y abierta solo con sangre. Elías retrocedió. No puede ser. Eso es herejía. No, susurró Alma, acercándose. Es la única verdad que nos queda. Esa noche, Elías huyó. Pero al amanecer, todos en el pueblo despertaron con algo extraño, un ardor suave en la piel, y una palabra escrita sobre el pecho, distinta en cada uno, como si cada alma
hubiese recibido un versículo propio. Alma, mientras tanto, dormía, y sobre su espalda, las letras seguían formándose. Uno de los versículos decía: cuando su piel esté completa, el cielo no tendrá excusas. Episodio 10. La monja que se arrancó los ojos al verla orar, se llamaba hermana Inés, la más vieja del convento, la única que aún usaba el hábito completo y dormía con un crucifijo amarrado al pecho, como si su fe pudiera protegerla de los susurros que, desde hacía semanas, recorrían los pasillos al anochecer. Inés nunca había creído en Alma. Decía que era una impostora, una tentación disfrazada de profecía, pero aquella madrugada, algo, o alguien, la empujó a entrar en la celda de la joven. La puerta estaba entreabierta, y dentro, la oscuridad respiraba. Hermana Inés avanzó en silencio, guiada por el crujir suave de la madera bajo sus pies y el sonido más profano que jamás había escuchado en el convento. Gemidos, largos, profundos, pero con un ritmo ritual. Alma estaba de rodillas frente al espejo, desnuda, con las manos entrelazadas sobre el pecho y la cabeza inclinada, pero no rezaba con palabras, rezaba con el cuerpo. Cada respiración era una letanía, cada espasmo, una súplica, y en el reflejo del espejo, no era ella quien se movía, era otra, más alta, más oscura, con alas rotas y ojos blancos. Inés quiso hablar, gritar, correr, pero no pudo. La presencia en la celda era más densa que el aire. Era como si el pecado hubiera tomado forma, y se estaba masturbando con devoción. Cuando Alma levantó la mirada, sus ojos no estaban en blanco, estaban iluminados desde dentro, como carbones encendidos, como si el fuego eterno ardiera tras sus párpados. «¿Vienes a juzgarme, o a liberarte?», susurró. Y fue entonces cuando Inés lo vio, no a Alma, sino a lo que estaba detrás de ella, una figura sin rostro, hecha de salmos desgarrados y piel de mártir, saliendo del espejo con los brazos abiertos. Inés retrocedió, se golpeó contra la pared, y antes de que la visión la consumiera, gritó, y con un crucifijo en la mano, se arrancó los ojos, primero el derecho, luego el izquierdo, con una calma escalofriante, como si fuera la única forma de volver a Dios. Cayó al suelo, sangrando, pero aún viva, y lo último que escuchó antes de desmayarse fue la voz de Alma, suave, compasiva, como la de una madre celestial, mejor ciega que condenada por ver la verdad. Esa mañana, cuando las demás monjas la encontraron, Inés estaba en silencio, con el rostro cubierto de vendas, y en la pared de la celda, escrito con su sangre, sus ojos vieron lo que ni los ángeles se atreven a mirar. Episodio 11. El orgasmo que despertó a los muertos. La noche en que el cementerio tembló no hubo viento, ni luna, ni perros que ladraran, solo gemidos, largos, húmedos, como letanías prohibidas derramándose en el aire. Alma se encontraba en el campanario, desnuda sobre una sábana extendida como altar, su cuerpo envuelto en sudor, sus piernas abiertas hacia el cielo, y sus manos, una sobre el pecho, la otra entre los muslos, dibujando círculos que no aprendió en ningún convento. Estaba sola, pero se movía como si alguien, o algo, la poseyera. Elías la observaba desde abajo. Había seguido el rastro de incienso y placer hasta la torre, no por deseo, sino por necesidad. Sabía que esa noche algo terminaría, o comenzaría. Ella lo vio, y no se detuvo. Lo miró directo a los ojos, y gimió. «No huyas, padre. Ya estás dentro de esto, como yo». Elías cayó de rodillas. Sintió el calor en la garganta, el peso en el pecho, y la certeza de que el cielo los había olvidado. Alma arqueó la espalda, recitó un salmo entrecortado, y alcanzó el orgasmo. Pero esta vez, no hubo visiones, hubo silencio, total, como si el universo contuviera la respiración. Entonces, la campana sonó, sola, un tañido seco, cavernoso,
como el grito de algo enterrado demasiado tiempo. Y en el cementerio, los cuerpos empezaron a moverse. Primero los dedos, luego las mandíbulas, después los párpados. Los muertos estaban despertando, no con vida, sino con memoria. Recordaban el nombre que Alma había gemido, Azazel. Recordaban el calor de sus rezos. Y ahora, respondían. Elías se asomó por la ventana. Vio las tumbas abiertas, los ataúdes temblando, y figuras lentas, silenciosas, saliendo del suelo, con rosarios rotos colgando del cuello y bocas llenas de tierra. Gritó, ¿qué hiciste? Alma se levantó, caminó hacia él con el cuerpo aún brillando, y el pulso como tambor de guerra. No los desperté yo, fueron ellos los que me oyeron, fueron ellos quienes vinieron. Se acercó, pegó su boca al oído de Elías y susurró, quieren terminar lo que tú comenzaste, Padre. Quieren una misa de carne. En ese momento, el primer muerto llegó a la puerta de la iglesia. Era una monja, sin ojos, con la boca cosida, pero murmuraba, y cada palabra hacía arder los vitrales. Elías huyó, pero mientras escapaba, no pudo evitar mirar hacia atrás, y vio a Alma en lo alto del campanario, con los brazos extendidos, recibiendo a los muertos como a fieles devotos, rezando con el cuerpo, predicando con el placer. La campana sonó una vez más, y con ese tañido, el pueblo entero supo que la tierra ya no guardaba silencio. Episodio 12. El exorcismo donde ella no quería ser salvada. El Vaticano reaccionó, no por fe, por miedo. Las cartas anónimas, los informes extraoficiales, las grabaciones filtradas del confesionario, todo hablaba de una mujer que rezaba desnuda. Veía profecías mientras gemía y escribía evangelios vivos sobre su piel. No era una herejía, era una amenaza. Así llegó el padre Gabriel, joven, brillante, exorcista del tercer círculo. Llevaba una maleta negra, una cruz de hierro y una soberbia limpia, como recién sacada del seminario. Esto terminará esta noche, dijo, mirando las ruinas de la iglesia de San Jerónimo. La voluntad de Dios aún tiene fuerza, pero el pueblo no creía. Y Alma, desde su celda, tampoco temía. Otro hombre que quiere salvarme, murmuró, mientras se dejaba caer sobre el colchón con los muslos abiertos, como si su cuerpo fuera una página sagrada. La llevaron al altar amarrada, no por resistencia, sino por protocolo. El padre Gabriel abrió su Biblia. Empezó con firmeza. Exorcizo te, amnis spiritus inmunde, pero a mitad del segundo párrafo, Alma rió. ¿Y si el demonio soy yo, padre? ¿Y si no vine a ser expulsada, sino a evangelizar? Gabriel continuó, más fuerte. Le lanzó agua bendita. Ella gimió, y su piel ardió. Ardió de verdad, no quemaduras. Luz. Cada gota que caía encendía un símbolo nuevo sobre su vientre, sobre su cuello, sobre sus senos. El evangelio seguía escribiéndose, en tiempo real, con fuego sagrado o profano. Gabriel retrocedió. Por primera vez, dudó. Ningún demonio resiste al nombre del Altísimo, gritó. Alma se arqueó, sus cadenas se tensaron, y sus ojos, completamente negros, lo atravesaron como cuchillas suaves. No soy un demonio, soy lo que queda cuando Dios deja de mirar. El crucifijo que colgaba sobre el altar se quebró en silencio. No cayó, se desvaneció, como si nunca hubiese estado allí. El padre Gabriel soltó la cruz. Sus labios se movieron, pero ya no pronunciaban salmos. Balbuceaba lenguas desconocidas, como si la presencia de Alma le hubiese infectado el alma. Ella se soltó sola, se acercó a él, le tomó la cara con ternura, y le besó la frente. Ya no eres suyo, ahora eres mío. Gabriel cayó de rodillas, y desde esa posición, empezó a rezar, pero no a Cristo, a ella. Santa Alma, que ardes entre gemidos, ruega por nosotros.
los que aún tememos ver. Esa noche, no hubo gritos, ni vómitos, ni levitaciones, solo silencio. Y al amanecer, el exorcista fue visto caminando descalzo por el cementerio, escribiendo salmos sobre las lápidas, desnudo y sonriendo. Episodio 13, Epílogo, el diario de la amante prohibida. Pasaron meses. El pueblo de San Jerónimo fue evacuado en silencio. Ningún informe oficial, ningún comunicado del Vaticano, solo humo en el cielo, y una iglesia tapiada con cruces torcidas y clavos oxidados. Pero no todo fue borrado. Un joven restaurador, enviado por la diócesis años después, encontró algo tras una de las paredes del altar mayor, una cavidad oculta, y dentro, envuelto en lino negro, un diario. No tenía nombre en la portada, solo una frase escrita con sangre seca. Aquel que lea, verá. Las primeras páginas estaban llenas de símbolos, no palabras, no latín, algo anterior, como si la lengua usada hubiera sido dictada desde otro plano, pero al avanzar, las letras empezaban a tomar forma. Español, líneas entrecortadas, frases sin orden, y una voz que parecía hablar desde la tinta. No fui elegida, fui invadida. Cada orgasmo fue una llave. Cada salmo, una herida. Vi a Dios, pero no era como nos lo contaron. Tenía el rostro cubierto, y gemía. El restaurador, obsesionado, transcribió cada página. No podía dormir. Las letras aparecían bajo sus párpados cuando cerraba los ojos. Sentía que alguien le respiraba en la nuca cuando recitaba los textos en voz alta. Una noche, bajo la luz de una vela, llegó a la última hoja. Allí, solo una entrada, una frase escrita con trazo más grueso, tembloroso, como si quien la escribió hubiera estado sangrando mientras lo hacía. Aún queda una visión, la última. No está escrita aquí, está escrita en ti. Y justo debajo, una línea aún húmeda. Aunque el diario tenía más de 10 años, el restaurador miró sus brazos. Temblaban. La vela parpadeó, y sobre su pecho, a la altura del corazón, apareció una palabra, grabada con fuego invisible. Alma. Corrió al espejo. En su espalda, una línea nueva. No recordaba haberla visto antes, pero sabía lo que decía. Todo aquel que lea, terminará lo que ella comenzó. El restaurador nunca fue encontrado, pero días después, un nuevo canal de YouTube apareció con un solo video. Una mujer, de espaldas, desnuda, rezando en un idioma extinto, mientras palabras vivas se formaban sobre su piel, línea a línea, salmo a salmo. El título del canal era simple, @Evangelio de ella, y la descripción solo decía, ella aún gime, y el mundo aún no ha visto todo.